Hola, mi nombre es Ramón Sánchez Noriega, soy estudiante de la maestría en educación del Centro Universitario de Sonora, dentro de la materia de medios y nuevas tecnologías para la docencia, impartida por el doctor Gildardo Linares Plasencia. Les voy a hablar sobre el uso de las redes en educación de los adultos y el reto de la educación europea para el año 2020. Ok, comenzamos. Vamos a hablar un poquito acerca de la sociedad credencialista. El siglo XXI se caracteriza por ser la era de la globalización. A raíz de este fenómeno inminentemente económico se establece una feroz competitividad en el mundo laboral, donde para conseguir un empleo se requiere probar el hecho de tener conocimientos, habilidades y destrezas. Esto es un enfoque por competencias. Ante este fenómeno generalizado, la educación intenta responder ofreciendo una capacitación para conseguir una plaza en determinada industria. La misma competitividad, obliga a los individuos a buscar una capacitación constante para el trabajo, en el entendido que la escuela es la organización natural para la certificación de los conocimientos técnicos. Para Rafael Feito, el mercado laboral se caracteriza por la competencia de los puestos de trabajo. Randall Collins, en su credencialismo duro, expone que a través de las credenciales educativas o los logros educativos se convierte la forma idónea para legitimar los privilegios en las clases sociales. Becerra advierte una relación clara entre el nivel de ingresos y el grado de estudios, al afirmar la teoría del capital humano. Becker establece un efecto importante sobre la relación de ingresos, edad y grado de estudios. En el caso de México se establece un Plan Nacional de Desarrollo, mediante la educación de calidad, donde se pretende disminuir las diferencias y empoderar a los ciudadanos mediante una igualdad de oportunidades. Además, en dicho Plan Nacional de Desarrollo se considera un eje vertebrador del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, para dotar el fácil acceso a la educación de vanguardia, tratando de insertar a la nación en un entorno competitivo. Las TIC como antecedente de las plataformas educativas. En la actualidad, todos los sectores de la sociedad se ven reconfigurados gracias al uso de la tecnología. La educación no es la excepción. Ahora las TIC están presentes en un aula de una manera generalizada. Para Alvin Toffler y Martin, el avance tecnológico representa una revolución sobre la sociedad. Ellos fueron los primeros en visualizar el impacto del uso de las TIC sobre todas las actividades del ser humano, conceptualizando este movimiento como la tercera ola o la tercera revolución. La educación a distancia. El crecimiento exponencial de la población a nivel mundial, y en algunos casos de forma desorganizada por condiciones físicas y geográficas, combinada con la necesidad de los estados de dotarles una educación de calidad para superar las diferencias de oportunidades, ocasiona un grave problema para la sociedad. Esta obviamente trata de resolverlo mediante la virtualidad en la educación. Sí, hablemos de que no se puede tener una clase presencial, pero sí se puede obtener un tipo de educación, obviamente acercando las distancias por medio de las ventajas de la TIC. Sí. En especial, Internet representa una herramienta esencial para lograr llegar a una mayor cantidad de ciudadanos, y es este medio para una capacitación constante y un espacio de adquisición del conocimiento necesario en este siglo XXI. Por lo anterior, la educación a distancia alienta la eliminación de las barreras para grupos marginados, dándoles oportunidades que solo a través de este medio se pueden lograr, tal y como se afirma. Para que realmente se den los resultados antes descritos, es necesario adecuar las prácticas docentes al entorno virtual y acoplarlas con las características de la tecnología. Para ello se propone un decálogo para un buen funcionamiento de la educación a distancia, que consiste en: número 1, romper los paradigmas de la educación tradicional. Número 2, incorporar la infraestructura pedagógica a cada contexto. Número 3, garantizar mayor cobertura geográfica, incorporar a más miembros de la sociedad, promover autoeducación, autogestión y desarrollo de competencias profesionales, ofrecer programas alternativos y complementarios, ser un punto de apoyo para el desarrollo de la sociedad, estar basado en proyectos innovadores, facilitar la movilidad social, hacer uso y promoción de aprendizajes significativos. Las plataformas virtuales de aprendizaje en la educación. Indiscutiblemente que a inicios del siglo XXI el uso de las plataformas virtuales han ganado terreno en la gestión de conocimiento. Dentro de este rubro se encuentran los sistemas de administración del aprendizaje, por sus siglas en inglés LMS, como herramientas que crecen a la par de las TIC.
que como su nombre lo indica son más que entornos virtuales de aprendizaje y se convierten en sistemas de administración y gestión de conocimiento. Características del aprendizaje de los adultos. La principal función de las instituciones de educación superior es formar profesionales para el trabajo, personas capaces de llevar a cabo una tarea y cumplir la responsabilidad social de promover las condiciones para la rápida inserción laboral. Hay quienes por diferentes motivos no se pudieron integrar a los espacios educativos en su momento y ahora regresan a iniciar y retomar su preparación aprovechando las condiciones actuales. Siempre se había pensado que las capacidades de aprendizaje de los adultos se iban minando con el paso del tiempo. No fue hasta que el reconocido teórico de la educación Vygotsky en 1984 demostró que los adultos después de los 25 años tienen capacidades suficientes para aprender. A raíz de esta publicación se desarrollaron una serie de inquietudes en torno a saber de cómo eran las características del aprendizaje de los adultos, naciendo una ciencia algo cuestionada llamada andragogía. ¿Sí? Debido a esta madurez, los adultos, para ellos es permitido pensar que los procesos cognitivos favorecen la creatividad, aportan una mayor experiencia a la construcción del saber en el aula, son más centrados en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y por ello tienen ventajas competitivas sobre los alumnos más jóvenes. Los organismos internacionales como la UNESCO proponen una educación permanente o durante toda la vida. Reconocen la capacidad del ser humano en el entendido que jamás se deja de aprender. De esta forma reconoce en las universidades su función ser el ente socializador de conocimiento, donde el ser humano siempre debe estar en contacto con la escuela, ya sea a través de la educación continua o la educación formal. La mayoría de los países de Europa se presenta un fenómeno de inversión de la pirámide poblacional, es decir, cada vez son las personas de la tercera edad en las universidades. Sí, cada vez tienen que dar acceso a esta ola de personas en sus espacios de formación, convirtiéndolos en una obligación y estudiar ese fenómeno que presenta las siguientes características. El desarrollo físico del hombre llega a su máximo aproximadamente a la edad de los 30 años, pero el crecimiento de la mente humana parece no tener límites. Muchos adultos de la tercera edad cambian cada vez más sus empleos y profesiones y continúan progresando de muchas maneras, especialmente cuando desean tener un acceso nuevo a la educación. Cada adulto de edad avanzada en situación de aprendizaje reingresa al proceso educativo con un modelo propio y preciso de la realidad, pero también trae conjuntamente intereses, necesidades, inquietudes, objetivos y metas personales. Las estrategias de aprendizaje dirigidas a participantes adultos de la tercera edad deben ser compatibles con la realidad del grupo y han de ser aplicadas adecuadamente en el propósito de promover la actividad creadora y experiencial de los participantes para consolidar sus intereses, objetivos y metas. Muchos educadores piensan que todo lo que van a hacer en la actividad docente consiste en impartir nada más la información, presentarse como un modelo a seguir para los participantes o capacitar a las personas para ejercer ciertas funciones. Al hablar de personas que regresan al aula se habla en segundas oportunidades. Si quieren regresar, lo hacen con la firme convicción de aprender y recuperar el tiempo perdido. Además de asistir a la escuela, para ellos implica un mayor esfuerzo que se promueve mediante una mayor satisfacción de los logros y motivaciones, dentro de los cuales podemos destacar la promoción social, que solo es factible estando en posesión de un cierto nivel cultural y participando activamente en los compromisos sociales. La complejidad y la competición de nuestras sociedades marginan a quienes no pueden seguir el ritmo de los acontecimientos, que cada vez demandan información más amplia y más profunda. La adaptación profesional, como una parte específica de la adaptación social, en la misma proporción que el mundo laboral incide en la vida moderna. La resolución de problemas concretos que merecen de conocimientos específicos y puntuales. Vamos a hablar un poquito acerca de la movilidad virtual, que es el reto de aprendizaje de la educación superior en Europa para el año 2020. La movilidad virtual. La formación y la educación de los ciudadanos es uno de los principales objetivos a considerarse por la Unión Europea, donde se ve una gran serie de desafíos ambientales y tecnológicos a los cuales obviamente tendrán que enfrentarse. Para el año 2009, la Comisión Europea fijó como valor de referencia que en el año 2020 el 20% de sus titulados hubieran realizado un periodo de estudios o formación fuera del territorio nacional, como fomento a la internacionalización académica profesional, y presentarle al ciudadano la presentación de sus capacidades y competencias de manera comprensible, además de integrarlo al campo laboral internacional.
¿sí? El fomento de la movilidad se ha convertido en una necesidad prioritaria, en donde se ha manifestado que existen puestos laborales sin cubrirse, debido a la escasez de personal capacitado y profesionalizado. Se calcula, que en el año 2020 el 35% de los puestos laborales requerirá de cualificaciones de alto nivel en base a una gran capacidad de innovación. Se propone también que el 40% de los adultos entre 30 y 34 años haya completado una educación profesional, sí, o una educación terciaria, pero para lograr este sistema moderno eficaz se debería invertir más del 2% de su Producto Interno Bruto. Asimismo, la formación universitaria europea del siglo XXI deberá sustentarse en el incremento de la movilidad, desarrollar el plurilingüismo y la competencia TIC en sus titulados. Es necesario el desarrollo de la oferta educativa virtual competitiva que le brinde a los titulados el acceso libre al campo laboral y sea atractiva para los estudiantes extranjeros, fomentando el uso de distintas lenguas y el manejo de las TIC. La agenda digital y las TIC. La Agenda Digital para Europa es una de las iniciativas incluidas en la Estrategia Formativa Europea 2020. Su propósito es definir la función capacitadora esencial que deberá desempeñar el uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC si Europa quiere hacer realidad sus ambiciones para el año 2020. Se calcula que para el año 2015 habrá una demanda sin cubrir de profesionales en el sector TIC, entre 384.000 y 700.000 empleos. ¿Sí? Lo que supone un alto riesgo para el adecuado desarrollo de este sector, pero también para la difusión de estas tecnologías en todos los sectores económicos. Asimismo, el hecho de que más del 30% de los europeos no estén familiarizados con la utilización del Internet limita claramente su incorporación al mercado laboral, que hoy en día requiere un cierto nivel de competencia informática. En muchos casos, la carencia de la necesaria alfabetización digital y la mediática no solo limita a las opciones de empleabilidad, sino también del desarrollo de otras competencias como aprender, crear, participar y abordar con confianza y discernimiento el uso de los medios de comunicación digitales. Esta carencia formativa en el desarrollo de esta competencia es analizada también por la UNESCO en su documento Estándares UNESCO de Competencia TIC para Docentes UNESCO 2008, en el cual propone 3 enfoques siguientes. El número 1 es incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes mediante la integración de competencias TIC en los planes de estudio. El número 2 es acrecentar la capacidad de estudiantes para utilizar conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales. Aumentar la capacidad de estudiantes para innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de este. El aprendizaje de una lengua extranjera. En septiembre del año 2010, el Ministerio de Educación presentó el Programa Integral de Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, enmarcado dentro del Programa de Acción Inmediata 2010-2011, mediante el cual se pretende potenciar el avance producido durante los últimos años en España en este campo, reconociéndose, sin embargo, que el nivel de competencia comunicativa en lenguas extranjeras de nuestros ciudadanos continuaba siendo inferior al alcanzado por otras poblaciones europeas. El ministro de Educación proponía entonces, entre otras medidas que potencian el aprendizaje de idiomas, fomentar la utilización del Portafolio Europeo de las Lenguas, PEL, y la metodología para el aprendizaje integrado de contenidos y lengua, en todos los niveles educativos. Portafolio Europeo de las Lenguas. El Portafolio Europeo de las Lenguas puede convertirse en una de las herramientas más útiles durante el proceso de transformación que experimentará la formación universitaria española, ya que optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de facilitar la internacionalización y movilidad universitaria. El Consejo de Europa presentó el Portafolio Europeo de las Lenguas, o PEL, en el año 2001, coincidiendo con el Año Europeo de las Lenguas, con el objetivo de fomentar el aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida, al tratarse de una herramienta que permite incluir cualquier reconocimiento sobre el nivel de competencia comunicativa e intercultural del usuario, con independencia de que su adquisición se haya producido dentro o fuera del sistema educativo. Conforme a las indicaciones del Consejo de Europa, el PEL consta simplemente de 3 partes. Uno es el pasaporte lingüístico, la otra es la biografía lingüística y el otro es el dossier. Pasaporte lingüístico. Recoge la autoevaluación de las competencias comunicativas del propietario.
La biografía lingüística es donde el estudiante describe sus conocimientos y sus experiencias, con las lenguas extranjeras. Y el dossier es donde el usuario recoge muestras de su aprendizaje según el desarrollo. El PEL se adecua, por tanto, a las características de la nueva formación universitaria, en la que el alumno responsable de su proceso de aprendizaje es una herramienta en la que queda constancia del aprendizaje no formal, y que la principal función docente será de ayudar al alumno a autoevaluarse y perfeccionar su proceso de aprendizaje. Desde la perspectiva docente, pese al esfuerzo que representa la utilización de esta herramienta, obviamente mayor dedicación en la tutoría, orientación de los trabajos en equipo o revisión de las actividades realizadas, el PEL facilita una mayor información sobre la actividad profesional, evaluando si los objetivos y resultados del aprendizaje se adecuan a los niveles de capacitación europeos y, por tanto, si nuestra actividad docente alcanza un nivel de calidad que promueva la internacionalización y la movilidad. Espero que haya sido claro y que me hayan entendido. Muchas gracias.